Good morning, everyone. Buenos días a todos. It's good to be with you. Es muy bueno estar con ustedes. It would be a lot better if we had everybody here, Sería mejor si tuviéramos a todos ustedes aquí, but hopefully all of you know that we have postponed the in-house service for 14 days. pero creo que ya todos ustedes saben que hemos pospuesto el reunirnos por unos 14 días. And this is to give us a little time to see if our people can get over the virus Y esto es para darnos un poco de tiempo para las personas que tienen que reponerse del virus and to kind of do our own little quarantine. y para poder estar en cuarentena. And so the plan is to open up again within the 14 days. Así que el plan es poder reabrir en unos 14 días. So in the meantime, we're broadcasting live streaming. Mientras tanto, estamos pasando la transmisión en vivo. And I'm going to continue on the main topic of the mystery of lawlessness. Y voy a continuar en el tema principal, que es el misterio de la iniquidad. And we taught last week on getting ready, be on the alert. Y hablamos la semana pasada de estar listos y estar alertas. And today we're going to be speaking on what to do during this time. Y hoy vamos a estar hablando de qué debemos hacer durante este tiempo. The first thing is to be ready, be on the alert. Lo primero es estar listos, estar alertas. But the second part is how to go through it. Pero la segunda parte es cómo pasar por esto. And Sam, if you could turn that timer on back there, Y so I'll know when I'm up to 3 hours. So let's pray. así que vamos a orar. Father, today help us Padre, hoy ayúdanos to understand what endurance means, a entender lo que significa el perseverar, how to gain our life. cómo ganar nuestra vida. Lord, help me to speak this word in truth, Señor, ayúdame a hablar esta palabra en verdad and may you anoint it, y Lord, que tú la unjas, Señor, so that it becomes life para que se vuelva vida. and not just the letter of the law, but the spirit, Lord. Y no solamente la letra de la ley, sino del Espíritu. May you open the minds and the hearts Que tú abras las mentes y los so that corazones we can understand para que podamos entender how to go through the process cómo pasar por este proceso during these perilous times, durante estos and tiempos how to keep our heart from evil, y cómo cuidar nuestro corazón and del how to mal not let our heart be troubled. y cómo no dejar que se turbe nuestro In the corazón. name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Okay, before we taught a few weeks ago on Matthew 24. Unas semanas antes habíamos enseñado sobre Mateo 24. So I want to do a kind of a review, but I'm going to use Luke 21 because it is a little different. Y quiero hacer un repaso, pero voy a usar Lucas 21 porque es un poquito diferente. And one of the reasons is that it plays into the theme of the message for today. Y una de las razones es porque viene con el tema del mensaje de hoy. So we're going to look at Luke 21, Así que vamos a irnos a Lucas 21, which is a revisiting of Matthew 24. lo que es como una repetición de Mateo So 24. this is kind of the introduction to the message. Así que esta es como la introducción al mensaje. And this is looking at it with respect to endurance and what that means. Y esto viene hablando sobre lo que significa la resistencia y lo que esto significa. And so in Luke 21, Y en Lucas 21, they questioned Jesus in verse 7. ellos cuestionaron a Jesús en el And verso they said, 7. Teacher, when therefore will these things happen, and what will be the sign when these things are about to take place? Y le preguntaron, Jesús, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas vayan a suceder? So the question is when Así que la pregunta es ¿cuándo? and the sign. Y la señal. So we're going to look at this in a little bit of a review. Así que vamos a darle un repaso a esto. And so in verse 8, he says, see to it that you are not misled. Y en el verso 8 dice, mirad que no seáis So engañados. that's the very first part of the answer to the question, Así que esa es la primera parte de la respuesta a esta pregunta. is that many are going to be misled during this time. Es que muchos serán engañados durante este tiempo. And so you know right now you hear so much on YouTube and on TV and on the news. There's a whole lot of talk. Y ahora mismo se oye tantas cosas en las noticias, en las redes sociales, están hablando mucho.
And he says, many are going to come in my name. Y dice, porque muchos vendrán en mi nombre. So there's a lot of people speaking that are, speaking really in the name of the Lord. Entonces sí hay muchas personas hablando en el nombre del Señor And they're saying the time is near. y están diciendo que el tiempo se ha acercado. And he says, don't go after them. Y dice, no los sigáis. So we got to be really careful what we follow, what we go after. Así que tenemos que tener cuidado qué seguimos. And so as pastor, I have to be very careful Y como pastor yo tengo que tener mucho that I cuidado don't mislead anyone also, de que yo no extravíe a nadie, because that's the last thing that I want to do. porque es lo último que quisiera hacer. So you have to be careful that you don't follow threats, intimidation, Así que tienes que tener cuidado de que no seguir amenazas e intimidación, confusion, confusión, manipulation, manipulación, control, control, fear, miedo, deception, engaño, fear of rejection, el miedo al rechazo, because people are led by a lot of different things. porque hay gente que es guiada por diferentes And cosas. so don't be led by those things. Así que no seas guiado por esas cosas. Don't make decisions based on those things. No tomes decisiones basadas en esas He cosas. says those who are led by the Spirit of God, these are the sons of God. Dice, porque esos que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de So it's Dios. really important to know what the Spirit is saying to the church, Así que es importante saber lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia, not what everyone else is saying. no lo que los demás están diciendo. Obviously, there's nothing wrong with being aware of what's happening, Y obviamente no hay nada mal con estar consciente de lo que está pasando, but really be careful how you're led and who leads you. pero es importante que te cuides de cómo eres guiado y quién te guía. And we will be led by whatever we ultimately listen to and buy into. Nosotros seremos guiados por aquello que escuchamos o por lo aquello que oímos. He says, when you hear wars and disturbances, do not be terrified. Dice, porque cuando oigáis guerras y disturbios, no os aterroricéis. So there are wars, there is disturbances everywhere right now. Entonces hay guerras y hay disturbios por todos lados ahora So mismo. the solution first, Así que la solución primero what not to do. es qué no debemos hacer. Don't be terrified. No So- tengas temor, So God wants to deliver the church from all the fear. porque Dios quiere librar la iglesia de todo el miedo. And to not have fear, Y el no tener miedo, there's a formula for not having fear. hay una fórmula para esto It's called faith. y se llama fe. Faith is the cure for fear, La fe es la cura para el miedo and perfect love casts out all fear, y el amor perfecto echa fuera el temor and faith works through love. y la fe trabaja a través del amor. So again, that is the thing I want to speak to everyone. Don't be afraid. Así que lo que quiero decirle a todos hoy es que no tengan miedo. And I can hear some of you at home saying, yeah, but I've got the COVID. Y tal vez puedo escuchar a algunos de ustedes en la casa decir, sí, pero tengo el COVID. It's easy for me to say, don't be afraid, Es fácil decir, no tengas miedo. I understand that. Y yo entiendo eso, But just bear with me for another hour or so. pero aguanta un poquito conmigo por lo menos una hora The Lord's with you, y el Señor está contigo, even if you have the COVID. aunque tengas el COVID. And I guess you can look on the positive side, Y mirando el lado positivo, that if you have contracted the COVID, que si has contraído el virus, once you go through it, una vez lo pasas, you don't have to worry about it anymore. ya no tienes que preocuparte más. So in the end, you're going to be better off than those that didn't get it. Así que al final estarás mucho mejor que aquellos que no les ha dado. So there is a positive side to this. Así que hay un lado positivo en todo And esto. obviously we would not want to go through this, Y obviamente no quisiéramos pasar por esto, but in the end, pero al final there will be a protection for you. sí habrá una protección para ti, So even though right now it may not be good. aunque ahora mismo no sea bueno. He said these things are going to take place first, but the end is not going to come immediately. Dijo, estas cosas sucederán primero, pero no inmediatamente. And then nation's going to be against nation. Las naciones estarán en contra de las naciones. And we can see that. Y podemos ver esto. There will be earthquakes. Y habrán terremotos. And there was an earthquake, I forget where it was, somewhere just recently. México. Mexico, yes, around Mexico City, I think. Hubo un terremoto en la Ciudad de México, And o so alrededor. that's a sign. Esa es una señal. And he said in various places, plagues and famines. Y también habrán plagas And y then hambruna. I saw where there is a locust,
thousands and thousands of locusts in, I don't know if it's the Sudan or where it is. I forget where it was. But there is a locust, abnormal number of locusts now. Y hay un número anormal, una plaga de langostas en un lugar de Sudán, And that brings famine. y eso va a traer hambruna. And I looked it up not too long ago, how many millions of people die every year from famine. So that's here. Y yo me busqué cuántas personas, cuántos millones de personas mueren solamente por hambruna al año. And there'll be terrors and great signs. Y habrá terrores y grandes señales. So that's going to happen. So just understand that it's going to happen. In some cases right now, it is already happening. Así que esto va a suceder, entendamos que esto va a suceder y ya en algunos lugares ha comenzado a suceder. Before these things, they'll lay their hands on you and persecute you. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán. So there is going to be a persecution that we haven't yet seen, but it's going to come worse than what we know at this point. Así que habrá una persecución que todavía no hemos visto, pero sí vendrá aún peor. And you're going to be delivered to the synagogues. Y serán entregados a las sinagogas. So even in the religious circles, there's going to be opposition. Quiere decir que aún en los círculos religiosos habrá oposición. And to prisons, Y a las cárceles, and bring you before kings and governors for my name's sake. llevándoos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. So that means the general population will see believers who do not agree with the general opinion as the evil ones. Así que quiere decir que veremos que hay cristianos que no van a estar de acuerdo con la opinión general y van a ser perseguidos. Because right now the whole world is being programmed to have the same language, Porque ahora mismo el mundo está siendo programado para tener el mismo to lenguaje, say the same thing, para decir las mismas cosas, just like the Tower of Babel. así como en la Torre de Babel. And when they were all saying the same Y thing cuando están todos diciendo lo mismo, and with the same language, con el mismo they lenguaje, tried to build their own tower to heaven. trataron de construir su propia torre hasta el And cielo. then God brought confusion. Y entonces Dios trajo confusión. And so right now, Y ahora it's mismo almost like the whole world es como que todo el mundo is saying has the same language. tiene el mismo lenguaje. And that was not in my notes. I just saw that as I'm Y eso no teaching está en here. mis notas, ya lo acabo de ver mientras estoy enseñando. Obviously, then, if you look at prisons, synagogues, kings, and governors, we're talking about authorities. Y obviamente si estamos hablando sobre las sinagogas, los gobiernos y los reyes, estamos hablando de autoridad. So the authorities are going to be intimidated and controlled into finding fault with believers who disagree with them. Así que las autoridades van a estar siendo presionadas a encontrar faltas en aquellas personas que no están de acuerdo con ellos. So eventually, whoever disagrees with these authorities that are in power, they're going to find fault with you. Así que eventualmente quien no esté de acuerdo con las autoridades va a estar en problemas. Otherwise, why would you be brought in front of kings and governors? Sino porque entonces serías traído frente a los reyes y gobernantes. So now, what is the purpose of all of that? Entonces ahora, ¿cuál es el propósito de todo esto? He said it will lead to an opportunity for your testimony. Dice, porque esto os dará oportunidad de testificar. Well, we better make sure we got a testimony. Bueno, lo mejor que podemos hacer es tener un testimonio. Because if we're led in front of these people and we don't have a testimony, then what's the point? Porque si somos llevados ante estas personas y no tenemos testimonio, entonces, ¿cuál es el punto? So I guess one way is for the word to get out to these people is for you to be brought in front of them because of your belief. Así que creo que una forma de testificar a esta gente es que te lleven enfrente de ellos por lo que tú crees. And then it's for you to give a testimony, Y es para que tú des un testimonio, not for any other purpose. no por cualquier otro propósito. When Paul was brought before the Roman authorities, Cuando Pablo fue llevado frente a las autoridades romanas, he gave testimony. él dio un testimonio. He gave testimony. Dio un testimonio. So God will allow trouble and persecution in order for you to be a testimony. Así que Dios permitirá la persecución y el problema en nuestra vida para que nosotros seamos testimonio. So now should be the time for evangelism, Ahora debe ser un tiempo para evangelizar, to be a witness, para ser testigo, to deliver, para libertar and to speak about the goodness and the power of God in your life. y para hablar sobre la bondad y el poder de Dios en nuestras vidas. So we got to realize, okay, why is God allowing this? Así que tenemos que darnos cuenta de por qué Dios está permitiendo What are we esto. to do?
¿Qué So necesitamos here's one of the hacer? first things, be a testimony. Esta es una de las primeras cosas, debemos ser de testimonio. When you're brought into these evil situations. Cuando eres llevado ante estas situaciones de maldad. Another thing, it's important to give a positive testimony in church. Y otra cosa también es dar testimonio positivo And en la iglesia. we ask for this also when we're doing our prayer services. Y también pedimos esto cuando estamos haciendo nuestros servicios de oración. It's pretty sad that we don't have more testimonies even in church. Es muy triste que no tenemos suficientes testimonios aún en la iglesia. If we can't have testimonies in church, how are we going to have testimonies outside? Y si no podemos tener testimonios en la iglesia, ¿cómo lo podemos tener fuera de ella? It says, make up your minds not to prepare beforehand to defend yourself. Dice, asegúrate de que proponed en vuestros corazones no preparar de antemano vuestra defensa. And now, it's amazing how God can put words in your mouth. Es asombroso cómo Dios puede poner palabras en tu boca. So he's saying, so if you're not preparing to defend yourself, that means you're not worrying about it. Entonces dice, si no te estás preparando para defenderte, eso quiere decir que no te estás preocupando. And in this case, he's talking about defending yourself by what you say. Y en este caso está hablando de defenderte a ti mismo por lo que dices. So we're not to spend all of our time preparing to defend our reputation Así que no debemos pasar tiempo preparándonos para defender nuestra reputación or even to defend our position, o nuestra posición, because that can take up a lot of your time. porque eso puede tomar muchísimo tiempo It can distract you from thinking about the things you need to be thinking y about. puede distraerte de las cosas que verdaderamente tienes que estar And enfocado. I think many of us have probably been thinking about how we're going to defend ourselves, maybe with what we say. Y algunos de nosotros tal vez hemos estado pensando cómo nos vamos a defender en la forma en que hablamos. So that means we got to have a large amount of faith. Así que tenemos que tener una fe muy grande, To operate like this, you got to believe God. porque para operar de esta forma debemos creerle a Dios. So we have to depend on the Spirit. Así que tenemos que depender del Espíritu. He said, I will give you utterance. Dice, yo les daré palabras And what? y ¿qué? Wisdom. Sabiduría. So what do we want to be seeking? ¿Qué queremos estar buscando? Let's seek wisdom. Vamos a buscar sabiduría. And if we do, Y si lo hacemos, when we need it, cuando lo He will give it necesitamos, to us. Él nos lo dará. He said, none of your opponents will be able to resist or to refute it. Dice, porque ninguno de nuestros adversarios podrá resistir ni refutar. Right now, I've not seen much wisdom in the media Ahora mismo no estoy viendo mucha sabiduría en los medios de or comunicación coming out of the mouths of very many Christians. que está saliendo de muchos cristianos. So we want to make sure that we seek the wisdom, which is what we've been preaching. Y queremos asegurarnos que estamos buscando la sabiduría, que esto es lo que hemos estado predicando. So what do? Entonces, ¿qué hacemos? We pray for wisdom, number 2. Número 2, oramos por And sabiduría. then we trust the Lord when we get in the situation that are beyond our control. Y entonces confiamos en el Señor cuando se ponga la situación que esté fuera de control. Wisdom is vindicated by her children. Porque la sabiduría es alabada por sus hijos. It says you'll be betrayed by parents, brothers, relatives, friends. They'll put some of you to death. Dice que vas a ser traicionado por hermano, hermana, padres y te pondrán a muerte. So betrayal is going to be a very common thing, Así que la traición será algo muy común, even within your family, aún dentro de tu familia, maybe even church family. aún dentro de la familia de la iglesia. Society will be polarized because of social, political, and religious issues. La sociedad estará polarizada por problemas religiosos, políticos y sociales. And even some of God's people will die. Y algunos del pueblo de Dios van a morir. And division will come into the families Y la división vendrá en las familias and into the family of God. y en la familia de And Dios. it's going to happen. Y esto va a suceder. So watch out for this. Así que pendientes de It's esto. really sad Entonces es muy triste to think that this is going to be happening, el pensar que esto va a estar sucediendo, but it will, pero sí pasará and it's already taking place already. y ya está sucediendo. You will be hated. ¿Serás odiado? How many are prepared to be hated? ¿Cuántos estamos preparados para ser odiados? How many know what it's like to be hated? ¿Cuántos sabemos qué es ser odiados? Even by brothers and sisters, family members, Aún por tu hermano, tu hermana, por miembros de la familia, relatives, los familiares, brothers in the Lord. los hermanos en la fe. It says here,
Dice aquí, back in verse 16. en el verso 16, You'll be betrayed by relatives and friends. dice, seréis entregados aún por padres, hermanos, parientes y amigos. Betrayal is always from someone that's you're close to, Y la traición siempre viene de parte de alguien con quien es cercano or family. o un familiar. How are you going to be able to handle that? ¿Cómo vas a poder lidiar con esto? How am I going to be able to handle that? ¿Cómo podré yo lidiar How are con we esto? going to handle hatred? ¿Cómo vamos a poder lidiar con el odio? This is not an easy thing to think about, Esto no es algo fácil pensar, but God's trying to prepare you and me. pero Dios está preparándonos a How many are nosotros. prepared ¿Cuántos están to preparados be hated para ser odiados by most of the world? por la mayoría del mundo? How many are prepared for that? ¿Cuántos están Now we have preparados an para idea esto? of what the Jews experienced in Germany. Ahora tenemos una idea de lo que experimentaron los judíos en They Alemania, were pretty much hated by everybody, porque básicamente eran odiados por and todos very few would even accept them. y muy pocos aún los aceptaban. Amen. Amén. We'll be hated because we stand up for Jesus, for righteousness and true justice. Seremos odiados porque nos levantaremos por Jesús y por la justicia, But many will bow down pero muchos se inclinarán in order not to be hated. para no ser odiados. A lot of people will. Muchos lo harán. The phrase "my name" means to have intimate knowledge. La frase mi nombre quiere decir tener un conocimiento íntimo. So those that are hated Así que aquellos que son are those odiados that really are intimate with the Lord. son aquellos que verdaderamente tienen una intimidad con el Those that Señor. have, it says, to have pleasure in. Todos aquellos que tienen un placer. So currently there is a lot of hatred towards Christian worldwide. Así que actualmente hay mucho odio hacia los cristianos alrededor del God mundo. wants to prepare us how to handle the hate. Y Dios quiere prepararnos para cómo lidiar con el odio. He says, yet not a hair of your head will perish. Dice, ni siquiera un cabello de tu cabeza And perecerá. then here is the third thing. This is the message. Y esta es la tercera cosa que aquí comenzamos el mensaje. This is the solution. Esta es la solución. And anytime God presents a problem, Y una vez que Dios presenta un problema, He always presents a way out. siempre presenta una salida. Anytime He brings judgment, Cada vez que Él trae juicio, He gives you an option, te da una opción, a way out. una forma de salir. When He judged Sodom and Gomorrah, Cuando Él juzgó a Sodoma y a Gomorra, He gave Lot and his family a way out. le dio una salida a Lot y a su familia. When He judged the world, Y cuando juzgó al mundo, He gave Noah a way out. también le dio a Noé una And I believe the salida. same here. Y creo lo mismo aquí. This is our get out of jail free card. Así que esta es nuestra tarjeta del salir de la cárcel. By your endurance, Por tu resistencia you will gain your life. ganarás tu vida. So endurance, Así que perseverancia. some definitions, Son biblical. algunas definiciones bíblicas. It means cheerful or hopeful. Quiere decir alguien que está alegre o que tiene esperanza. How can we be cheerful or hopeful while all this is going on? ¿Cómo podemos estar alegres y tener esperanza cuando todo esto está sucediendo? How many have lost their cheer? ¿Cuántos de ustedes han perdido su alegría? How many have lost their hope? ¿Cuántos han perdido su esperanza? Endurance means you have hope. Y el perseverar quiere decir que tienes And hope esperanza. hope gives you some cheer. Y la esperanza te da alegría. Remember I preached on David at Ziklag ¿Recuerdan que prediqué sobre David en Ziklag? and he had lost everything? Y él había perdido todo. He came to the brook Besor, Vino al torrente de Besor. and what did that mean? ¿Y qué quiso decir eso? It meant cheerful. Esa palabra Besor quiere decir alegría. David endured, Y David tuvo perseverancia. and there was cheerfulness there, even in the midst of the problem. Y había alegría aún en medio de ese problema. It means patience. Quiere decir It paciencia. means patient continuance Quiere decir una paciencia que continúa or waiting. o una espera. It means to remain behind, Quiere decir el quedarse atrás, which is a little different than the rapture. lo que es diferente a lo que es el rapto. Amen? Amén. So why is he telling us to endure, ¿Por qué nos está diciendo que perseveremos, to remain behind, que nos quedemos atrás? if God's going to take you out of the tribulation? Si Dios te va a sacar de la tribulación. He hasn't taken anybody out so far. Bueno, Él no se ha llevado a nadie hasta el momento.
He didn't take 6 million Jews out No se llevó a los 6 millones de judíos and more millions of Russians y millones de rusos and others that the communists killed. y otros que fueron Millions. muertos por el gobierno comunista, millones. Amen. Amén. It means to undergo, to have fortitude, Quiere decir que el perseverar, el tener fortaleza, to tarry behind. el quedarse detrás, It means not to give up, no darse por vencido, not to quit. no de tirar la toalla. So endurance is the opposite of being taken away. Así que la perseverancia es lo opuesto al ser llevado o arrebatado. Remember the two in the field, one taken and one left. Recuerden, 2 en el campo, 1 dejado y 1 llevado. All that's saying the same thing again. Eso está diciendo lo mismo otra vez. It means to stay behind, Quiere decir el quedarse atrás, to be left behind el ser dejado, in a different way than what most people think. en una forma diferente de lo que la mayoría It means you're piensa. not going the way of everyone else. No quiere decir que eso quiere decir que no estás yendo en el mismo camino que los demás. You're going to endure. Así que vas a resistir, Now, perseverar. we're going to get into the message. Así que vamos a entrar al mensaje So I hope everybody's ready now. y espero que estén todos listos ahora. Revelation 14:12 Apocalipsis 14, 12 and 13. y 13. Here is the perseverance of the saints. Porque aquí está la perseverancia de los santos. Perseverance, endurance, same word. La perseverancia, el perseverar, la What misma is the palabra. way and how do we endure? Entonces, ¿cómo perseveramos? What does it really mean? ¿Qué significa esto? This is the perseverance of the saints who keep the commandments of God. Dice, aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios. How do you persevere? ¿Cómo perseveras? You obey the commandments of God. Obedeces los mandamientos How do de you Dios. endure? ¿Cómo aguantas? You obey the commandments of God. Obedeces los mandamientos And de they Dios. keep their faith in Jesus. Dice, y mantienen su fe en Jesús. So perseverance and endurance and faith are all connected. Así que la perseverancia, el aguantar y la fe están todos conectados. So to persevere and endure, Así que para perseverar y you aguantar, have to maintain your faith. tienes que mantener tu fe. And you have to keep obeying God in the middle of all the trials. Y tienes que seguir obedeciendo a Dios en medio de la tribulación. If you don't keep the word of God and the commandments of God, you will not keep your faith in Jesus. Si no mantienes la palabra de Dios y los mandamientos de Dios, no vas a mantener la fe en Jesús. So this is the perseverance in Revelation 14. Así que esta es la perseverancia en Apocalipsis 14. And I heard a voice from heaven saying, "Blessed are the dead who die in the Lord from now on." Y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Now, Señor. most people don't see death as a blessing. La mayoría de las personas no ven la muerte como una bendición. The only way you can see it as a blessing, you got to know something. Y la única forma en lo que lo ves como una bendición es If you que don't have sabes faith algo. and you don't know it, you're not going to endure to the death. Si no tienes fe y no lo sabes, entonces no vas a perseverar hasta la muerte, That is not an easy thing to do. porque eso no es fácil de hacer. And God is right now Y Dios está ahora mismo building endurance. construyendo o edificando Because we'll perseverancia. see later, without endurance, Porque vamos a ver después que sin your perseverancia faith does not grow. tu fe no crece. And this is what he's saying, by your endurance you'll gain your life. Y esto por eso dice que por tu perseverancia entonces ganarás tu vida. He said, "Blessed are the dead." Benditos son los muertos. The Bible says in Psalms, "Precious in the sight of the Lord is the death of his godly ones." La Biblia dice en Salmos que precioso es aquel que muere a los ojos del Señor. So God sees death differently than we do. Así que Dios ve la muerte diferente, de una forma diferente que nosotros. So it's hard to understand these things sometimes. Y es difícil a lo mejor entender estas cosas. Yes, says the Spirit, Sí, dice el Espíritu, so they may rest from their labors, para que descansen de sus for trabajos, their deeds follow them. porque sus obras van con ellos. Matthew 24:11, just to go back to Matthew 24. Y nos vamos a Mateo 24, 11, Many fall, verse 11. verso 11. I want to show you that word again, endure. Quiero mostrarles esa palabra otra vez, perseverar. It's a little different here than it is in Luke 21. Es un poco diferente aquí de cómo está en el verso de Lucas 21. Luke 21 says, "By your endurance you will gain your life." Lucas 21 dice, por tu perseverancia ganarás tu vida. Matthew 24:11, Mateo 24, 11.
The false prophets will arise and mislead many. Y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán. Lawlessness will increase and the love will grow cold. La iniquidad aumentará y el amor de muchos se enfriará. You have to endure the false prophets. Tienes que perseverar a esos falsos profetas. You have to endure the flood. Tienes que pasar por el You have to diluvio. endure the lawlessness Tienes que pasar por la iniquidad and the hatred. y el odio. Because the next verse. Porque el siguiente But the verso one who endures dice, pero el que to persevere the end hasta el fin, will be saved. ese será And you salvo. say, why on earth do we have to go through that? Y a lo mejor te preguntas, ¿por qué tenemos que pasar por eso? Why on earth is that the way it works? ¿Por qué funciona de esta manera? Well, we'll have to ask God when we get to heaven. Bueno, tendremos que preguntarle a Dios cuando lleguemos al I'll cielo. try to explain it to you the best I can now with what revelation I have. Trataré de explicarles a ustedes lo mejor que pueda con la revelación que he recibido. Basically, Y this básicamente, is how you find out así es como te das cuenta who really loves God. quién ama a Dios de verdad. That's who he finds out, Así es como Él se da who cuenta he wants to spend eternity with. con quien Él quiere pasar la eternidad. Amen. Amén. This is how he finds out. Así es como Él se da cuenta. Romans 2:7. Romanos 2:7. To those who by perseverance Porque aquellos que a través de la perseverancia in doing good. en hacer el bien, What does that mean? ¿qué quiere decir That means eso? while all the evil and all the trash is going on, Quiere decir que mientras toda la maldad y toda la basura está sucediendo, you still do good. todavía tú continúas You haciendo still el do what's bien. right. Haces lo que es You correcto. still overcome the evil with good. Ahí vences el mal con el bien. So it does not affect you. O sea que no te afecta. Guard your heart from evil. Guarda tu corazón del mal Do not let your heart be troubled. y no dejes que se angustie tu corazón. Those who by perseverance, Porque aquellos que por la so you understand perseverancia, that you need endurance and perseverance, así que entiendes que necesitas aguantar y perseverar, who seek glory, aquellos que buscan gloria, honor, honor immortality, e inmortalidad, and eternal life. vida eterna. In other words, En otras the palabras, ones who have eternal life aquellos que tienen vida eterna are the ones who endure, son aquellos que the perseveran, ones who persevere. aquellos que perseveran. And we can't even persevere a little problem in our family. Y ni siquiera podemos perseverar a través de un problema pequeñito en We nuestra can't familia. even persevere a little injustice in our own family. No podemos ni siquiera perseverar a través de una pequeña injusticia en nuestra familia. We can't even endure a little persecution in the church, No podemos perseverar en contra de una persecución en la a iglesia little offense in the church. o una pequeña ofensa en la We iglesia. can't even endure that. No podemos ni siquiera perseverar en eso. And we're going to endure this. Y vamos a perseverar en esto. We got trouble, folks. Estamos en problema, amigos. Romans 5:3. Romanos 5:3. Not only this, No solamente esto, we exult in tribulations. sino que nos gloriamos en las Now, tribulaciones. some of you may not be liking what I'm saying, A lo mejor a algunos de ustedes no les gusta lo que estoy but remember, diciendo. this is not what I'm saying, this is what God's saying. Pero recuerden, no es lo que yo digo, sino lo que Dios está You diciendo. want to get hope? ¿Quieres tener esperanza? You want to endure what's going on? ¿Quieres perseverar en lo que está Then pasando? the answer is here. Entonces la respuesta está aquí. He says, we exult in our Y tribulation. dice, nos gloriamos en las tribulaciones. All right now, Ahora mismo, how many are exulting in their tribulation? ¿cuántos están gloriando en sus tribulaciones? You can't do that No puedes hacer if you don't esto understand si no the entiendes ways of the Lord. los caminos del They are Señor, not like our ways. que no son como nosotros. Knowing that tribulation Sabiendo que la tribulación brings about perseverance. produce paciencia. So the first verse Así que el primer in verso Romans en 2:7 Romanos 2:7 was what happens when you persevere. dice que sucede cuando perseveras. Romans 5:3 En Romanos 5:3 says that tribulations dice que las tribulaciones brings perseverance. trae paciencia. So to learn to endure and persevere, Así que para aprender a perseverar, you have to have a lot of junk comes against you. tienes que tener mucha basura que venga en contra tuya. And in fact, a lot of things just have to go wrong. O sea que realmente muchas cosas tienen que ir mal. Your tractor breaks down. Se te rompe el tractor, Your car breaks down. tu auto se te daña, Your electricity goes out. se te va la electricidad, You get the COVID. te enfermas del COVID.
That's tribulation. Esa es la tribulación. What is the purpose? ¿Cuál es el To propósito? kill you, Para matarte, to kill your flesh, para matar tu to carne, kill my flesh. para matar mi carne. I don't like having to do online services. A mí no me gusta hacer servicios en línea. To me, that's a tribulation, Para mí eso es una tribulación, but it works perseverance. pero trabaja por la We perseverancia. endure Ahí until we aguantamos get through it. hasta que lo pasemos. We don't quit, No nos We damos don't por give up, vencidos, no tiramos and la we don't toalla stop. y no paramos. Have you noticed we haven't stopped? Si te has fijado, no hemos parado. Ever since this virus has hit, I have not stopped. Desde que llegó el virus no hemos And parado most of our people, they have not stopped. y la mayoría de nuestra gente no ha What are we parado. doing? ¿Qué estamos You're haciendo? building endurance and perseverance Estamos edificando aguante y through perseverancia this little tribulation a right now, través de esta pequeña tribulación, which is a little glimpse of what is to come. lo cual es algo muy pequeñito comparado con lo que viene. Perseverance brings proven character. Y la tribulación trae paciencia y carácter. A reason a lot of people don't have character is they don't endure the tribulation. Una de las razones por la que mucha gente no tiene carácter es porque no aguantan el problema. They run Ellos corren at the first sign of a tribulation la primera señal de tribulación instead of enduring it. en vez de perseverar. You'll find out later they are not God's children. Y te das cuenta después que no son hijos de Dios. Proven character Un carácter probado brings hope. trae esperanza. Well, what is hope? Entonces, ¿qué es esperanza? Faith is the assurance of things hoped for. That means faith. La fe es la certeza de lo que no se ve. All of this Esa es la fe. Todo is to esto build you up es para edificarte in faith. en fe. Faith is just not automatic. Porque la fe no es automática. It has to be built. Tiene que ser It edificada. has to be perfected. Tiene que ser perfeccionada. And by faith, Y by por grace fe- through faith, we're saved. Y por fe a través de la gracia somos But how do salvos. you know you have faith? Pero ¿cómo sabes que tienes fe? He said, let me see the work. Déjame ver las obras. Well, you're not going to see the work unless you can endure. Pues no vas a ver las obras hasta que puedas perseverar. I hope there's at least one amen out there. Así que espero que haya por lo menos un amén. So if there is one that is any way agreeing with what God is saying, Así que si hay por lo menos uno que está de acuerdo con lo que Dios está diciendo, and if you're beginning to see what God is saying y si here, estás comenzando a ver lo que Dios está diciendo, send an amen to Sam so I can be encouraged to finish this. envíale un amén a Sam para que yo pueda ser animado y terminar esto. Hebrews 10:32. Hebreos 10:32. Remember the former days Recuerda los días pasados, when after being enlightened, porque después de ser iluminados, you endured a great conflict of sufferings. perseveraste una gran lucha de padecimientos. These people, when they were enlightened to the gospel, they started suffering in those days. Cuando esta gente fue iluminado con el evangelio, comenzaron a sufrir en esos días. Partly by being made a public spectacle. Dice, habiendo hecho unos espectáculo público. How many like being a public spectacle? ¿A cuánto le gustaría hacer un espectáculo público? They were public spectacles Ellos fueron un espectáculo público through reproaches en oprobios and y tribulation. aflicciones, Partly by becoming sharers siendo compañeros with those who also were treated that way. de los que eran tratados así. They suffered public humiliation. O sufrieron humillación pública. How many go, hallelujah, I love humiliation? ¿Cuántos dicen aleluya? Me encanta la humillación. Man, you haven't lived till you've been humiliated. No has vivido si no has sido humillado. Public humiliation. Humillación pública. It's one thing to be humiliated, but another thing to be humiliated publicly. Una cosa es ser humillado, pero ser humillado públicamente. Was Jesus humiliated publicly? ¿Fue Jesús humillado públicamente? All the time. Todo el tiempo. Was he against what was going on in the general consensus of opinion in society? ¿Estaba él en desacuerdo con la opinión general en la sociedad? He was totally contrary to that. Estaba completamente contrario a esto. You showed sympathy to the prisoners. Y mostraste compasión de los Now, this is very prisioneros. difficult for me. Ahora esto es muy difícil para You mí. accept joyfully the seizure of your property. Aceptaste con gozo el despojo de vuestros bienes. I have a hard time accepting that. A mí se me da trabajo aceptar eso. You come after my house, you may have a fight. Porque si haces eso en mi casa, a lo mejor
Vamos a tener una pelea. They didn't have much option there Así que ahí no tenían opción because they were under Roman occupation. porque in estaban bajo many la cases. ocupación romana en muchos casos. Knowing you have for yourselves a better possession. Sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera So every one posesión. of us, Así que cada uno de we have a better nosotros home awaiting. tenemos un mejor hogar esperando We have a greater y possession. tenemos una mayor posesión. And this is what we have to be living for. Y para eso es que debemos estar viviendo. He says, don't throw away your confidence. Y dice, no desechéis vuestra confianza. In other words, don't shrink back. En otras palabras, no te agüites, Don't go backwards. no te quedes atrás. Well, I got 26 amen so far. Tenemos 26 amén hasta I'd like ahora. to see that get up to 400 or 500. Así que espero que eso suba a unos 400 o 500. If you got an amen, go ahead and send it. Y si tienes un amén, envíalo. Don't throw away your confidence, Dice, no desechéis vuestra confianza, which has a great reward. la cual tiene gran Verse recompensa. 36, look. El verso 36, miren. For you have need of endurance. Porque tenéis necesidad de Do you see paciencia. this? ¿Ven esto? He's talking about the reproaches, Está hablando The tribulations. de la tribulación, del problema. all these things, humiliation. Todas estas cosas, la humillación. He said, you have need of endurance, Dice, tienes necesidad de paciencia so that when you've done the will of God. para que cuando hayáis hecho la voluntad de In other Dios, words, endurance is en otras palabras, la you go through perseverancia all of this junk, es que pasas por todo all esto, of this lawlessness, toda esta iniquidad, all the tribulation, toda la tribulación, all the humiliation, toda la humillación, and you still do the will of God. y todavía haces la voluntad de Dios. It's easy to do the will of God when Es fácil. everything is going good. Hacer la voluntad de Dios cuando todo está bien. When everybody's patting you on the back. Cuando todo el mundo te está ahí dando palmaditas en And la they're saying, what espalda. a great translator you are. Y te dicen, qué gran traductor But eres. as soon as you miss a word Pero cuando se te olvida una palabra and somebody says, what are you doing? y alguien te dice, ¿qué estás haciendo? You still do the will of God. Amen. Todavía sigues haciendo la voluntad de Dios. Amén. Amen. Amén. That you may receive what was promised. Para que obtengáis la promesa. What is promised? ¿Qué es la promesa? Eternal life. La vida eterna. That's what he said. Eso es lo que dice. By perseverance, Por la you perseverancia receive immortality and eternal life. recibes la inmortalidad y la vida Brother, eterna. this is not about getting blessed Hermano, esto no se trata de ser bendecido in the sense of material blessings. en el sentido de bendiciones This is materiales. about getting eternal life. Esto se trata de obtener la vida eterna. So it's a big deal. Así que es algo You serio. have to endure what? Así que tienes que perseverar ¿qué? The cross. La causa. As you obey Jesus Así como obedeces a Jesús and your mind and your heart gets cleansed. y tu mente y tu corazón es limpiado And the blood cleanses us from the sin. y la sangre nos limpia del pecado And sanctification comes. y la santificación viene, And God remembers your sins no more. entonces Dios ya nos recordará tus pecados. Let's see. Now we go to Hebrews 10:37. Ahora vamos a Hebreos 10:37. In a little while, En un poco de tiempo, he who is coming will come, el que ha de venir vendrá and he will not delay. y no tardará, But my righteous one mas mi justo will live by faith. vivirá por la fe. There we go. Ahí estamos. Endurance, perseverance, faith. El aguante, la perseverancia, fe. That's what he's saying. Eso es lo que dice. As you go through this, Así que si pasas por it's going esto, to build your faith. entonces eso va a edificar tu You fe. live by the faith. Vas a vivir por la fe And God right now, y Dios ahora mismo, he is trying his best Él está tratando lo to mejor build up the faith in his people. para edificar la fe en su pueblo. He says, when he comes, Dice, cuando Él will venga, he find faith on the earth? ¿encontrará fe en la tierra? Will you still be doing the same thing that you did before? ¿Estarás haciendo lo mismo que estabas haciendo Are you antes? still going to be walking in obedience? ¿Estarás caminando en Are you obediencia? still going to be walking in love? ¿Estarás caminando en amor? Are you still going to keep doing what you're supposed to be doing? ¿Continuarás haciendo lo que se supone que hagas? That's the works of faith. Ese es el trabajo o la obra de fe. He said, if he shrinks back, Dice, pero si retrocedemos, if he shrinks back, pero los que retroceden, my soul
su alma, will have no pleasure in him. mi alma no tendrá placer en You ellos. say, man, that's pretty tough, Lord. Señor, pero eso está difícil. Well, it's only those who are faith that make it. Bueno, son solo aquellos los que tienen fe And que if van a you shrink perseverar. back, Y si tú no he perseveras, has no pleasure. retrocedes, The Bible Él says, no tiene placer en eso. Without faith, La Biblia dice, sin it's fe impossible to please God. es imposible agradar al Señor. So this is what pleases God. Así que esto es lo que agrada a When we Dios. go through all of this, Cuando pasamos por todo we esto, endure, entonces we perseveramos, still walk in faith, caminamos en fe and we don't shrink back. y no retrocedemos. Endurance and faith are connected. Porque el aguante y la fe, o la perseverancia y la fe están You want to talk about conectados. faith, you've got to go back and talk about endurance. Si quieres hablar de fe, debes hablar de perseverancia. Endurance and faith go together. La perseverancia y la fe van de la mano. And you have to have some faith to endure. Y tienes que tener algo de fe para poder perseverar. And the more you endure, Y mientras más perseveras, the greater your faith grows. entonces tu fe crece. It's like the exercising with the muscles. Es como cuando te ejercitas con los The músculos. more resistance, Creas una resistencia the bigger the muscles grow. y los músculos crecen más grandes. The more endurance, Más perseverancia, the más more you fortaleza. resist the evil, Mientras más resistes al the enemigo, greater the faith grows. entonces tu fe crece aún más. Any more amens come in since then? Otros vienen más amenes, The greater the power to endure, porque mientras más grande es el the poder greater the faith. para perseverar, así es la Your fe. faith is tested Tu fe es probada by the level of endurance that you have. por el nivel de perseverancia que tienes. It's tested by the level of endurance. Es probada por tu perseverancia. You only please God through faith. Solamente puedes agradar a Dios a través de la fe. And endurance is necessary to build and prove your faith. Y la perseverancia es necesaria para poder edificar tu fe. Verse 39. El verso We 39. are not those who shrink back to destruction. Porque nosotros no somos de los que retroceden para That perdición. means people will shrink back and can shrink back. Eso quiere decir que algunos van a retroceder y pueden retroceder. You know, when you shrink, you get smaller. Cuando retrocedes te vuelves más pequeño, cuando te encoges. The older you get, the more you shrink. Y mientras más viejito te vas poniendo, más te encoges. I used to be 6 foot. I think I'm 5'11" now. Yo medía 6 pies, ahora creo que mido como 5'11". I'm going to go to the chiropractor, have them stretch me back to 6 foot. Así que voy a tener que ir al quiropráctico para que me hagan un ajuste y me estiren un poquito. You either grow in your faith O creces en tu fe through the endurance, a través de la perseverancia which comes from the tribulation, que viene de la tribulación, or you shrink o te encoges and you get smaller y te vuelves más pequeño and you get smaller. y más pequeño. But of those who have faith in the preserving of the soul. Pero aquellos que tienen fe para la preservación del alma. He said, by your endurance, you gain your life. Dice, porque por tu perseverancia entonces Those who ganas tu endure vida. to the end will be saved. Aquellos que perseveren hasta el fin serán We have salvos. faith to the preserving of the soul. Tenemos fe para la preservación del I alma. hope you get that. Espero que entiendan esto. Shrinking back means Y el encogerse o el When retroceder things quiere go decir bad, que cuando las cosas van mal, when they don't go the way we want it, cuando no van de la forma que queremos, we do not push through and endure it. entonces no seguimos y perseveramos. People do not realize La gente no se da cuenta the testing that God brings to them. la prueba que Dios le trae. They don't see it. No lo ven They don't endure a little test. porque no perseveran en un pequeño People prueba. get offended in church. La gente se ofende en la iglesia, They get mad. se enoja, They get fearful. se tiene temor, They get to doubt and unbelief. comienzan a dudar y a tener incredulidad And we go into destruction because of that. y entonces irá a la destrucción por It's your eso. faith Porque es tu fe that preserves the soul. que preserva el alma. And the way the Lord finds out Y la forma en la que Dios se da cuenta is through the tribulation. es a través de la tribulación And that is to build endurance. y eso es para tener perseverancia o aguante. And you do not shrink back. Y no te encoges o no te quedas de atrás. James 1, 3, and 4. Tenemos a Santiago 1, 3 y 4. Knowing Sabiendo that the testing of your faith que la prueba de vuestra fe produces produce endurance. paciencia. Y'all need to think about that. Tienen que pensar en esto.
By your endurance, you gain your life. Porque por tu perseverancia ganas tu How do you vida. get endurance? ¿Cómo obtienes To test perseverancia? your faith. Cuando tu fe es probada. When everything God promised Cuando todo lo que Dios te prometió doesn't come to pass, no pasa and you still believe it anyway. y todavía continúas creyendo. You still believe, Todavía crees. even though it's not going the way you want, Aunque no vaya de la forma que even quieres. though you're being hated, Aunque seas odiado. even though people are talking about you, Aunque la gente esté hablando de ti. even though Aunque tribulation, la tribulación testing of your faith y la prueba de tu fe produces endurance. produce That's the paciencia. tribulation. Esa es la tribulación. And we're going to look at the testing of your faith in just a minute. Y vamos a ver lo que es la prueba de tu fe en un minuto. I don't know if anybody's getting this. No sé si alguien está entendiendo esto, Right now, pero ahora mismo God is testing the faith of this church. Dios está probando la fe de esta iglesia. He's testing you. Te está probando. And I'm trying to bring this message to you so you can have hope. Y estoy tratando de traerte este mensaje para que tengas And you do not esperanza shrink back y no retrocedas just because of a little offense solamente por una pequeña ofensa or a little hostility. o una pequeña hostilidad. You haven't seen anything yet. Todavía no hemos visto You nada. have not, trust me, you've not seen anything yet Créame, todavía no hemos visto nada to what's coming. para lo que viene. Let endurance have its perfect result. Pero que la paciencia tenga perfecto resultado. What is a perfect result? ¿Cuál es el perfecto resultado? It's perfect love. Es amor perfecto. So you may be perfect, Así que a lo mejor puede ser perfecto lacking in nothing, y que no te falte nada, no lack. no te falte nada. When you get the perfect result of endurance, Cuando tú obtienes el perfecto resultado de la you will be perseverancia, perfected. entonces serás perfeccionado. It said, God was pleased to perfect the author of our salvation through suffering. Dice que Dios estaba complacido en perfeccionar el autor de nuestra salvación a través In his del flesh, sufrimiento en su carne. Jesus had to be perfected, Jesús tuvo que ser perfeccionado en Through su the carne suffering. a través del and he sufrimiento. had to endure Y él tuvo que perseverar to become the Savior. para ser el Salvador, So he could put that same endurance para que él pudiera poner esa misma into perseverancia you and me, en ti y en mí, so we could be like him. para que podamos ser como él. You will lack nothing. No nos faltará nada. Now then, Hebrews 12. Ahora bien en Hebreos 12. Now I've taught this so many times, Yo he enseñado esto tantas but veces, now we're going to look at a little different twist. pero ahora vamos a verlo de una forma diferente. As I go back over all the scriptures I've taught for so many years, Y ahora mientras voy y me regreso a tantas I escrituras keep que he seeing enseñado, them in a light like I've never seen before. veo estas escrituras en una nueva luz que no lo había hecho antes. So let's look Así que vamos a ver at how we endure. en cómo perseveramos. How we endure. ¿Cómo perseveramos? Amen? Amén. How many want to know how we endure? ¿Cuántos quieren saber cómo perseveramos? Send an amen to Sam. Ahí escríbanle amén a Sam. If you don't want to know how to endure, Si quieres saber cómo vamos a perseverar, you can watch something else, I guess. o si no, pues pueden mirar otra cosa. Just kidding. Watch this. You're gonna learn something. Estoy bromeando, quédense con nosotros. Therefore, Así que, since we have a great cloud of witnesses puesto surrounding us, que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, here's what you have to do. eso es lo que tenemos que hacer. You want to get endurance. ¿Quieres tener perseverancia? Lay aside every encumbrance. Despojémonos también de todo peso, Anything that's slowing you down todo aquello que te hace más in the lento race. en la carrera. The race is faith. La carrera es la fe. Anything that's slowing you down. Cualquier cosa que te hace más He lento, said every encumbrance. dice todo pecado, Get rid of it. todo peso, deshazte de eso. And the sin Y del pecado which so easily entangles us. que tan fácilmente nos envuelve. Whatever sin is entangling you, you better get rid of it. Cualquier pecado que te está envolviendo, deshazte de él. These two things, Estas dos cosas, those things that encumber you estas cosas que te envuelven and the sins that entangle you, y los pecados que te envuelven will prevent you from enduring. no te dejarán perseverar. If you add a lot of weight to your
body Si- through when you're running, Si tú pones mucho peso en tu cuerpo mientras estás corriendo, it's very difficult. es muy difícil. The less weight you carry, Mientras menos pesos lleves, the easier it is to run. lo más fácil te va a hacer correr. That's true physically. Eso es verdadero en lo físico. Spiritually, it's the same way. Y espiritualmente también es verdad. Let us run. Así que vamos a correr. Here's the word, endurance, with endurance. Aquí está, con perseverancia. So we have a race. Así que tenemos una carrera. It's a race of faith, Es una carrera de fe and we have to have endurance y debemos tener perseverancia in order to win the race. para poder ganar la carrera. If you're carrying a lot of baggage, Si estás cargando you will demasiados not be able bultos, to run the race. no podrás correr la carrera. Some of you are carrying spiritual baggage right now. Algunos de ustedes están cargando unas maletas espirituales. You got to get rid of it. Tienes que deshacerte de eso. Some of you are going to have to get some major deliverance, Algunos de ustedes van a tener que pasar por una liberación muy grande or you're not going to be able to run the race. o no vas a poder correr la carrera. The race is faith. La carrera es fe Endurance is the key. y la paciencia es la clave. And we have to remove all obstacles and sins Y tenemos que remover todo pecado y So- todo obstáculo so we do not get weary. para que no nos preocupe, para que no nos cansemos, It's the obstacles porque son los obstáculos and the sins y el pecado that tire us out. que nos cansan. Every time if you're running a race Cada vez que estás corriendo una carrera and they have the hurdles where you jump over the hurdles, y tienes las bardas que tienes que saltarlas, those are obstacles. esos son obstáculos, Those are hindrances. esos son problemas. You cannot run the race as fast No puedes correr la carrera tan rápido when you're jumping the hurdles cuando estás saltando el obstáculo as you can when you're running straight. como cuando estás corriendo derecho sin obstáculos. And after a while, Y después de un you tiempo will not be able to run as far. no podrás correr tan lejos. So a lot of people Así que mucha gente are trying to run the race, está tratando de correr la carrera, but they still want to carry the baggage. pero todavía quieren llevar su maletita. They still want to have the obstacles. Todavía quieren tener los obstáculos. And then they wonder why they're tired. Y entonces se preguntan por qué están cansados. God's saying, get rid of it. Y Dios dice, deshazte de eso. It's the obstacles and hindrances and sins that steals your endurance. Porque son los obstáculos y el pecado que te roban la And fortaleza. sometimes they're very little. Y a lo mejor son muy pequeñitos. Song of Solomon, Así que en la Cantar de los chapter 2 Cantares, and verse 15. capítulo 2, verso 15, Catch the foxes for us. atrapa a las zorras, The little foxes las pequeñas zorras that are ruining the vineyards que arruinan las viñas, while our vineyards are in blossom. pues nuestras viñas están en flor. See, it's the little sins. ¿Ves? Son los pecados It's the little pequeñitos. obstacles Son los pecados, los obstáculos pequeños that knock the blossoms off que entonces se roban la flor and no fruit comes. y entonces no viene el Back to fruto. Hebrews 12:2. Regresamos a Hebreos 12:2. The next thing you do Lo siguiente que haces to have endurance, para tener perseverancia, fix your eyes on Jesus. puestos los ojos en Jesús, Don't fix your eyes on the translator. no pongas tus ojos en el pastor Don't fix your eyes on anything o en nada except Jesus. excepto Jesús. Otherwise, you'll be badly disappointed. Si no, te vas a desanimar. See, the devil wants you to put your eyes on somebody else. El diablo quiere que ponga tus ojos en He cualquier wants otra you to cosa. see their faults. Quieres que vean sus faltas. Well, if you look at Jesus, Bueno, si ves a Jesús, you'll have a hard time finding faults. te va a costar encontrar faltas. But if you look at anything else, Pero si miras cualquier otra cosa, all you'll do is find faults. todo lo que harás es encontrar faltas. So don't be careful what you look at. Así que cuidado con lo que miras. The author El autor and perfecter, y perfeccionador, see, let endurance have its perfect result. saben que la perseverancia tiene un resultado perfecto He is the perfecter of our faith, porque Él es el perfeccionador de nuestra fe. who for the joy, Quien por el gozo, the third thing, número 3, you got to see the joy in front of you. tienes que ver el gozo delante de ti. If you're just looking at what you see on the earth, Si solamente te pones a ver lo que está
en la tierra, you will have a hard time finding joy. se te va a hacer difícil encontrar el gozo. Because what's coming on the earth does not look very joyful to me. Porque lo que viene sobre la tierra no se ve con mucho gozo para mí. So if that's what your joy is, Así que si ahí está tu gozo, if that is what you're looking at to get your joy, y si estás viendo eso para obtener tu gozo, then you won't endure. entonces no vas a perseverar. But Jesus, for the joy set before him, Pero Jesús, por el gozo puesto delante de él, endured soportó the cross. la cruz. What do you endure? ¿Qué estás tú By your soportando? endurance. Por tu You perseverancia. endure Tú soportas all the cross toda la that is cruz coming right now. que viene ahora mismo. Many of you feel the cross. Muchos de ustedes sienten la cruz That cross does not feel good. y esa cruz no se siente bien. It didn't feel good to Jesus. No se sintió bien con Jesús. The cross is not a feel good thing. La cruz no es algo como para sentirse bien. And contrary to popular theology and teaching, Contrario a la enseñanza popular y teológica, Christianity el cristianismo is not always no siempre full of physical and emotional joy. está lleno de un gozo emocional y físico. You know why? ¿Saben por qué? Because it says he despised the shame. Porque dice que él rechazó la vergüenza. Christianity 101 involves a lot of shame. Y el cristianismo 101 lleva mucha vergüenza. When you go through the cross, Cuando tú pasas por la cruz, here comes the shame. aquí viene la vergüenza. Who likes shame? ¿A quién le gusta la vergüenza? Who likes to be shamed? ¿A quién le gusta ser avergonzado? The Son of God El Hijo de Dios was shamed fue avergonzado by everyone por todos in his life en su vida and in his death. y en su muerte. And we want no shame. Y nosotros no queremos tener vergüenza. When you endure the cross, Cuando tú pasas por la cruz, you're not going to look very pretty. no te vas a ver muy lindo o You're lindo not going to look very nice. y no te vas a ver muy bien. Jesus looked like a criminal. Jesús parecía un criminal. You will look like a criminal Tú te verás como un to criminal those who do not know God. para aquellos que no conocen a Dios. They will think you're the devil. Pensarán que eres el demonio And if they kill you, they're doing God a favor. y pensarán que están haciéndole un favor a Dios. And they thought when they killed Jesus, they were helping God out. Lo mismo que pensaron cuando mataron a Jesús, que estaban ayudando a Dios. He despised the shame. Y él You see, despreció la vergüenza. endurance and faith again connected. La perseverancia y la fe otra vez conectadas. What do you endure? ¿Qué perseveras? ¿Qué The aguantas? cross. La You cruz. cannot, the cross has been taken out of Christianity. La cruz ha sido sacada del cristianismo. You cannot take the cross out. No puedes sacar la cruz. That is how you endure. Así es como perseveras. What is the cross? ¿Qué es la cruz? What is the cross? ¿Qué es la cruz? It's in the next verse. Es en el siguiente verso. For consider, Porque considerar right now, ahora mismo, don't think about yourself. no pienses en ti mismo. That's hard Es difícil when you're on the cross. cuando estás en la cruz. When you're on the cross, Cuando tú estás en la those cruz, two thieves, esos dos ladrones they were thinking about themselves. estaban pensando en ellos mismos. You know who Jesus was thinking about? ¿Y sabes en quién está pensando Jesús? Everybody else. En los demás. Forgive them. Perdónalos, They don't know what they're doing. porque no saben lo que hacen. But when I get on the cross, Pero yo sé que cuando yo subo a la cruz, I'm thinking about my pain, yo estoy pensando en mi dolor, my shame. mi vergüenza. Amen? Amén. But not Jesus. Pero no Jesús. Man, amazing. Es asombroso. He endured. Porque él soportó. There's your endurance again. You see Ahí it? está la perseverancia What otra did he vez. endure? ¿Qué soportó él? Hostility. La hostilidad. You know, our policemen Saben que nuestros policías are going through hostility right now. están pasando por hostilidad ahora mismo. And most of them Y la mayoría de ellos do not deserve it. no se lo merecen. Some do, Algunos sí, but most don't. pero la mayoría no. And they're enduring it. Y ellos están soportando. How do you think those guys feel? ¿Cómo creen que ellos se sienten? Well, brother, Bueno, hermano, that's just a little eso es solamente un poquito of what's coming. de lo que viene.
And God's letting you see it now Y Dios te está dejando verlo ahora so we can prepare. para que podamos And that's why I'm prepararnos. bringing this Y message. por eso estoy trayendo este I mensaje. believe it's from the heart of God. Yo creo que es del corazón de He Dios. endured hostility by sinners against himself Porque Él soportó la hostilidad de los pecadores contra sí mismo, so that you will not grow weary Para- and lose heart. para que no te canses ni desanimes en tu corazón. The devil wants you to get weary, El diablo quiere que te to get canses, tired, que te desanimes, to lose heart, que pierdas el to ánimo, get mad, que te to enojes, say, why me? que digas porque yo, But that's not what God wants. pero eso no es lo que Dios quiere. He wants you to endure it. Él quiere que lo And you soportes, say, que "Look, perseveres. I've been enduring for all my life. Dice, pero yo he estado perseverando toda mi vida. Well, guess what? Adivina qué. You're ready to endure greater things now. Ahora entonces estás preparado para soportar aún cosas mayores. Now you can handle more, Ahora puedes aguantar which más. means your faith gets bigger, Lo que quiere decir que tu fe crece. which means when you pray, Lo que quiere decir que cuando oras you ought to see more answers. vas a ver más respuestas. Amen? Amén. The cross is the hostility of sinners against yourself. La cruz es la hostilidad de los pecadores en tu contra. You say, where are the sinners? Y dices, pero ¿dónde están los pecadores? In the world? ¿En el mundo? In your family? ¿En tu familia? In the church? ¿En la iglesia? You mean we've got sinners in the church? Yeah, we're all sinners. O sea que tenemos pecadores en la iglesia. Claro que sí, todos somos pecadores. Show me one that hadn't sinned. Enséñame a uno que no haya pecado. Amen? Amén. If there's anyone that hadn't sinned, send me a amen, I haven't sinned. Si alguno de ustedes mirando no ha pecado, manden un amén, no he pecado. They can be family members Pueden ser miembros de tu familia, in the world en el mundo, and brothers and sisters in your church. hermanos y hermanos, hermanas y hermanos de la iglesia. And you know what people do? ¿Y sabe lo que hace la gente? They can't even endure that. Ni siquiera pueden soportar eso. God's purpose for the hostility Pero el propósito de Dios por la hostilidad is to build your endurance es el edificar tu resistencia and test your faith. y el probar tu fe. The devil's purpose El propósito del is to diablo cause you to get weary and tired, es causar que te canses y te to desanimes, quit, que te des por to vencido, lose heart, que te to desanimes shrink back y que te retraigas and run y que corras from the cross. de la cruz. This is what many believers do. Eso es lo que muchos creyentes hacen. God brought us together here Dios nos ha juntado aquí to endure the cross para perseverar la cruz together. juntos, It's a lot easier to run the race porque es más fácil el correr la when you carrera have others running it with you. cuando tienes a otros que están corriendo It's contigo. difficult to run it by yourself. Es difícil correrla solo And we need to make sure we don't step on one another while we're running. y tenemos que tener cuidado de no pisotearnos los unos a los otros mientras corremos. There are people right now Hay gente ahora mismo that are going through hostility que están pasando por hostilidad or perceived hostility. o una hostilidad percibida. Sometimes it's not hostile, sometimes it's perceived. A lo mejor algunas veces no es hostilidad, sino que es percibida. They want to quit Quieren darse por and vencidos they want to run. y quieren correr. Brother, this is where we find out who the true believers are. Pero aquí es donde sabemos quiénes son los verdaderos creyentes. Look what he says. Miren lo que dice. You have not yet resisted Porque todavía no has to the resistido point of shedding blood, hasta haber el punto de derramar and you're sangre. striving against sin. Y estás luchando contra el pecado. What does that mean? ¿Qué quiere decir esto? When the hostility comes, Porque cuando viene la hostilidad, you have to resist tienes que resistir sinning. el pecar. You have to resist sinning, Tienes que resistir el pecado. getting weary of the fight, Entonces, no cansándote en la losing pelea, heart, perdiendo teniendo and desánimo shrinking back to destruction. y quedándote atrás para la destrucción. You have to resist it. Tienes que resistirlo. You have to endure the tribulation. Tienes que tener perseverancia en la I watched a tribulación. movie last night. Yo vi una película anoche, It's a TV movie called The Devil's Arithmetic. se llama La aritmética del diablo. You ought to watch it. Tienen que It verla. was about the Holocaust Se trata del holocausto and what those people went through. y lo que ellos pasaron. And they had survived some, Y algunos habían and they were sobrevivido trying to tell the younger generation what they went through. y estaban tratando de contarle a la nueva generación lo que ellos pasaron.
and say, never forget. y diciéndoles nunca se But olviden. they didn't want to listen to it. Pero ellos no querían They didn't hear a escuchar. word they said. Así que no escucharon ni una palabra de They lo que didn't dijeron. know. No sabían. And this one girl in the movie, she had this supernatural dream and she went back through the Holocaust herself. Y esta chica en la película tuvo un sueño y revivió el holocausto en ese sueño. And she died in the Holocaust. Y ella murió en el holocausto. And when she woke from the dream, Y cuando despertó del sueño, she knew things ella sabía that had cosas happened in the Holocaust que habían pasado en el that holocausto, only those that had gone through it knew. que solamente aquellos que habían pasado por eso And one of the sabían. things that hit me in the Y movie una de las cosas que me impactó de la película was this girl gave her life to save another girl fue que esta chica dio su vida para salvar a otra chica and went to the gas chamber. y se fue a la cámara de gas. And I started thinking about that. Y yo comencé a pensar en esto And I thought, would I have done that? y me pregunté, ¿hubiera yo hecho eso? Almost everybody there wanted to save their own life. Porque todos realmente querían salvar sus propias vidas. But that young girl gave her life Pero esa jovencita entregó su vida and took the punishment. y se llevó el And castigo. the other one lived. Y entonces la otra sobrevivió. And it was just an amazing thing. Y fue algo asombroso. Amen. Amén. What they went through in the concentration camps, Lo que ellos pasaron en los campos de concentraciones. how they could maintain any faith. Cómo mantuvieron la fe. I mean, you talk about hostility. Eso verdaderamente es hostilidad. We haven't seen anything. Todavía no hemos visto nada. It would be easy to lose your faith and quit Sería más fácil perder tu fe y darte por vencido due to the hostility that they suffered. por la hostilidad que ellos sufrieron. But after the Holocaust, they were still worshiping God. Pero después del holocausto ellos estaban todavía adorando a Dios. And they said, they asked the question, why did this happen? Y ellos se preguntaban, ¿por qué pasó esto? And she said, I used to say, ask the Nazis. Y yo decía, pregúntale a los nazis. And she said, now I say, ask God. Pero ahora digo, pregúntale a Dios. So you're asking, Así que están why does preguntando, this hostility happen? ¿por qué sucede esta hostilidad? It's to build your endurance, Es para edificar tu perseverancia, to prove your faith, para probar tu fe, so you can have eternal life. para que entonces puedas tener vida eterna. That's what it is. Eso es. Amen. Amén. The message on endurance is so we can, by endurance, preserve our soul. Y el mensaje sobre la perseverancia es que por la perseverancia Because podemos the devil salvar wants nuestra alma. to steal your soul. Porque el diablo quiere robar Now tu listen to alma. this. Ahora escuchen esto. You have forgotten the exhortation. Dice, ¿te has olvidado de la exhortación? This message today Este mensaje hoy is an exhortation. es una exhortación. I'm going to preach longer than normal since you're sitting there in your pajamas and drinking coffee. Yo voy a predicar más largo de lo normal porque estás en casa sentado mirando en pijamas y tomando Because I want to café. finish this. Porque quiero terminar esto. Don't forget, this is an exhortation addressed to you No te olvides que esto es una exhortación para ti as sons and daughters. como hijos e hijas. I'm speaking to sons and daughters. Estoy hablando como I'm not hijos e speaking hijas. to unbelievers. No estoy hablando a los no I'm speaking to creyentes. sons and daughters. Estoy hablando a los hijos e My hijas. son, Mi hijo, do not regard lightly the discipline of the Lord. no tengas en poco la disciplina del Señor. Okay, listen. Ahora escuchen. This hostility of sinners against you Esta hostilidad de los pecadores en tu contra is discipline. es disciplina. It doesn't mean you did something wrong. No quiere decir que hiciste algo mal. Discipline does not mean you did something wrong. La disciplina no quiere decir que has hecho nada mal. Quit thinking just because that happened, you did something wrong. Deja de pensar que porque eso sucedió es porque has hecho algo mal. Our coaches in basketball made us do a lot of things. We hadn't done anything wrong, but it was to discipline us. Nuestros entrenadores en básquetbol nos hacían hacer muchas cosas. No era porque habíamos hecho algo mal, sino To para build our disciplinarnos. endurance for the game. Sino para edificar nuestra fortaleza, nuestro aguante So para that el juego. hostility that Jesus suffered, Entonces la hostilidad que Jesús sufrió, he didn't do anything wrong, él no hizo nada malo, but it was discipline. pero era The disciplina. hostility that you're suffering La hostilidad que estás doesn't mean sufriendo you did anything wrong no necessarily. quiere decir que es porque hayas hecho algo malo Now, discipline necesariamente. is different than judgment. Ahora, disciplina es diferente de juicio. But he said, don't take it lightly Así que no la tengas en poco, or faint. o desmayes, That means get weary, quit. o te desanimes, o te des por vencido. This discipline is
to build your endurance. Esta disciplina es para edificar tu perseverancia. The discipline is the cross. La disciplina es la cruz. The discipline is the tribulation. La disciplina es la tribulación. It's to build endurance. Es para que puedas tener For perseverancia. whom the Lord loves, he disciplines Porque a quien el Señor ama, Él disciplina. and scourges every son he receives. Y azota a todo el que recibe por hijo. Look at verse 7. Miren el verso This 7. word again. Esta palabra otra It's vez. for discipline Es porque la disciplina that you endure. que puedes perseverar. Do you understand this? ¿Entienden esto? You endure the discipline of the Lord. Tú puedes perseverar o soportar la disciplina del That's why Señor. you endure it. Por eso es que perseveras. It's for discipline. Es para la disciplina. God deals with you as with sons. Porque Dios trabaja contigo como con sus hijos. He wants to build Él quiere edificar endurance so perseverancia your faith can grow para que tu fe pueda crecer. through the discipline A través de la of disciplina, hostility de la hostilidad of those against you. de aquellos en tu contra. That's called the cross. Esa es la cruz. What son is there Entonces, ¿qué hijo es whom his este father does not discipline? a quien el Padre no disciplina? So endurance, Así que la you perseverancia develop discipline. entonces te ayuda a desarrollar If you disciplina. don't endure the hostility Porque si no soportas la hostilidad of sinners against you, de los pecadores en tu contra, then you never receive discipline entonces nunca recibiste disciplina and you never grow. y nunca vas a crecer. In the Bible days, discipline by the father was assumed to be automatic. Y en la Biblia, él dice, la disciplina por el Padre era automática. Let me tell you what the Lord showed me. Déjenme decirle lo que el Señor me mostró. The Jezebel spirit El espíritu de Jezabel does not want no quiere the father que el to padre discipline the children. discipline a los hijos. She doesn't want it. Ella no lo quiere, no quiere. It's taken discipline out of the schools, Ha quitado la disciplina de las escuelas, out of the home, de los hogares, tried to take it out of the church. tratando de sacarla de la It's a iglesia. Jezebel spirit that will not receive discipline. Es un espíritu de Jezabel que no recibe la disciplina. Jezebel will not receive, it's a spirit. Es un espíritu. It can be in a man or a woman. Puede ser un hombre o una mujer, But that spirit will not allow discipline. pero ese espíritu no permite la disciplina. I don't know if anybody can understand what I'm saying, but understand what I'm saying here. No sé si pueden entender lo que estoy diciendo. Espero que me entiendan. It causes a separation Causa una separación between the father and the children. entre el padre y los hijos. It will try to operate in the church, Trata de operar en la the iglesia spirit, ese espíritu and it comes to your mind or all different ways, y viene a través de la mente o diferentes formas and it will tell you y te dice not to endure the cross or discipline and make you run like Elijah did. que no soportes la cruz o la disciplina y que corras como hizo Eliseo. It made him run. Elías He did not endure it, Elías corrió, no lo The pudo prophet. soportar, el profeta, and he ran from it y él corrió de esto because of Jezebel. por Jezabel. How many understand what I'm saying? ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? It is through the discipline, Es a través de la disciplina. and understand when I say discipline, Y entiendan que cuando digo disciplina, it doesn't mean because you did something wrong. no quiere decir que es porque hiciste algo mal. It's to build Es para edificar endurance. perseverancia. Amen? Amén. If you're without discipline, Si no tienes disciplina, hey Sam, there's somebody in the lobby. I think they're not sure what's going on. You might check with them. It's for discipline, porque es por disciplina of which all have become partakers. que todos han sido partícipes, They are illegitimate children and not sons. que son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Only those who endure Solo aquellos que soportan o que perseveran the hostility, la hostilidad, the cross, la cruz, COVID-19, el COVID-19, loss of wages, pérdida de salario, loss of family members, pérdida de miembros losing familiares, friends. perder sus amigos. Only those who endure Solamente aquellos que perseveran are God's children. son los hijos de Dios. Brother, listen. Escuchen, If you're without discipline, you're illegitimate.
Si tú no haces esto, entonces eres ilegítimo and not sons. y no eres un hijo. This endurance, Esta perseverancia Proves. prueba if you're a son or daughter of God. si tú eres un hijo o hija de Otherwise, Dios. you're not a son or daughter of God. De otra forma, entonces no lo eres. All who do not endure the cross, Y todos aquellos que no soportan la all who do cruz, not have endurance, todos aquellos que no perseveran, all who do not receive discipline, todos los que no reciben la they perseverancia are illegitimate. son ilegítimos. If the child does not receive discipline, Porque si el hijo no recibe la disciplina, they never get connected to the heart of the Father. nunca son conectados al corazón del Padre. I'm telling you, Les estoy if diciendo, a child does not receive discipline, si un hijo no recibe la they do not disciplina, get connected to the heart of the Father, entonces no se conectan al corazón del and they Padre. become an illegitimate child. Y entonces se convierten en un hijo It's the ilegítimo. Holy Spirit that keeps us from feeling illegitimate. Porque es el Espíritu Santo que no nos deja, que nos mantiene sin que nos sintamos que no somos legítimos. Now then, all of this Así que todo esto is really, really important todo esto es muy to importante. understand this whole picture here. El entender todo este cuadro, You have to connect so many scriptures to get the picture. tienes que conectar tantas escrituras para entenderlo. When Malachi says, I'm going to restore the heart of the father to the children and children to the father, Cuando Malaquías dice retornaré el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres, what is he talking about? ¿de qué está hablando? Receiving discipline. Del recibir la disciplina. Receiving the discipline. Recibir la disciplina, The cross. la cruz, The endurance. la perseverancia. Here's what I believe based on many years of praying and ministry. Esto es lo que yo creo basado en muchos años de oración y de ministerio. That anyone that has trouble forgiving and being restored in their heart to their earthly father Que cualquiera que tiene problemas para perdonar y restaurar su corazón hacia su Padre, will always have a hard time siempre tendrá una dificultad enduring the cross, en soportar la cruz, enduring the discipline, en soportar la disciplina enduring the hostility against you y en perseverar en la hostilidad en contra tuya, to become a true son or daughter. para que pueda ser un verdadero hijo o hija de Dios. It's very difficult Es muy to difícil endure el perseverar if you're not restored to the Father. si no eres restaurado en el Padre. And people that have suffered that in their life Y la gente que ha sufrido eso en su have not vida understood these y no principles. han entendido estos They will principios, struggle ellos tendrán problemas receiving the hostility, para cuando se reciba la hostilidad, sinners against themselves, cuando pequen en contra de ellos mismos, rejection, rechazo, all those things, todas esas and they cosas. will not endure it. Y ellos no van a poder soportar. I don't know if anybody can get that. Yo no sé si alguien puede But you really entender need to esto, listen to what I'm saying. I know what I'm saying is true. pero yo sé lo que estoy diciendo es verdad y necesitan escucharlo. That's why the spirit of Elijah comes first. Por eso es que el espíritu de Elías tiene que venir primero. You can see it in the next verse. Y podemos verlo en el He siguiente says, verso. furthermore, Dice, además, we had earthly fathers to discipline us. tuvimos padres terrenales para disciplinarnos. So he's giving you the example Entonces te está dando el ejemplo of the discipline. de la disciplina. In other words, making you go through things you didn't want to go through. En otras palabras, haciéndote hacer cosas que tú no querías And it hacer. says, and we respected them. Y nosotros los respetábamos. Back then. En ese entonces, But not today. pero hoy no. And we wonder why Y nos preguntamos por qué the church is in the condition it's in. la iglesia está en la condición en la que se Does not encuentra. understand the concept. Porque no entendemos el concepto. Because now Porque ahora everybody's entitled. todo el mundo se cree que es digno. I'm entitled Bueno, yo me merezco to be treated the way I want to be treated. el ser tratado como quiero ser tratado. Well, if you're a Christian, Pero si eres cristiano, you're entitled to endure hostility eres digno de ser tratado con hostilidad of sinners against yourself. o que te hagan pecados en tu contra. You say, I don't like that. I don't either. Y dices, ay, no me gusta eso. Pues a mí tampoco. No discipline is joyful. Porque ninguna disciplina es sorrowful. es Who wants to go gozosa. through that? I don't. ¿Quién quiere pasar por eso? Yo no. I don't know if anybody wants to go through that. No sé quién quisiera pasar por eso. But for the joy set before you, Pero por el gozo puesto delante de ti, you endure it. entonces tú perseveras. You have to endure. Tienes que perseverar.
How much more will we be subject to the Father of spirits and live? Entonces, ¿qué tanto estaremos sujetos al Espíritu del Padre y viviremos? If we ran from the discipline of the Father on earth, Porque si corremos de la disciplina del Padre terrenal or we did not receive it from Him, o no lo recibimos de Él, I guarantee you, te garantizo until you deal with that, que hasta que lides con you will eso, struggle enduring the cross entonces vas a tener problemas para soportar la and the cruz discipline that God's trying to bring now. y la disciplina que Dios está tratando de You traer will ahora. struggle with it. Vas a tener problemas. Today, Hoy there's a lack of respect hay una falta de respeto towards any hacia who cualquiera try to bring discipline. que trate de traer disciplina. I'm not talking about punishment. I'm talking about causing you to do things that you need to do. No estoy hablando de castigo, sino tratar de alguien que te dice que hagas cosas que necesitas hacer. Encouraging you to endure things Animándote a que that soportes you don't like. cosas que no te gustan. Amen. That's discipline. Amén, esa es la We're disciplina. not talking about punishment. I'm talking about discipline. No estoy hablando de castigo, estoy hablando de disciplina. That's why we have lawlessness in the earth Por eso es que tenemos iniquidad en la tierra and with the people of God. y con el pueblo de Dios. Few in the church will endure what is necessary. Porque la gente necesita pasar por lo que es When I say necesario. church, I'm not talking about here. I'm talking about everywhere. Okay. Cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de toda But la if it iglesia. applies to here, so be it. Pero si le aplica a nuestra iglesia, pues que así sea. Few will endure what is necessary Porque pocos quieren soportar lo que es to receive necesario the discipline para recibir la that would disciplina allow us to endure the cross, the hostility, que les permitirán soportar la cruz y la hostilidad and preserve our soul. y preservar nuestra alma. You can believe that or not. That's up to you. ¿Puedes creerlo o no? Eso depende But de it's ti. true. Pero es cierto. For they disciplined us for a short time as seemed best to them. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía. Remember, Recuerden, when I say discipline, cuando yo digo disciplina, I'm referring to the hostility of sinners against you. Do you understand what I'm estoy saying? hablando de la hostilidad de los pecadores en tu contra. ¿Lo entienden? I'm referring to tribulation. Me estoy refiriendo a la tribulación. I'm referring to things not going well. Me estoy refiriendo a las cosas que That's what no I'm van talking bien. about. De eso es que estoy hablando. He said, He disciplines us for our good, Dice, porque Él nos disciplina para nuestro bien, that we can share His holiness. para que participemos en su santidad. That brings holiness. Eso trae santidad. A good father brings discipline Un padre bueno trae disciplina that he thinks is best. que Él cree que es lo mejor. It may not be best. Tal vez no sea mejor. I know my father did some things that he thought was best, and I didn't think it was so good. Yo sé que mi padre hizo cosas que él pensaba que estaban bien, pero yo no pensé que eran tan buenas. But many of those things I found out later, it was good. Pero después me di cuenta que sí eran cosas buenas. I remember discipline from coaches Yo recuerdo la disciplina de mis entrenadores and from bosses, y de los jefes. and I did not like any of it. Y a mí no me gustaba nada I don't de remember eso. liking one thing. Yo no recuerdo que me gustaba ni una But- sola, pero It was for my good. fue por mi bien. I didn't know it then. Yo no lo sabía en ese entonces. Amen. Amén. All discipline for the Toda moment is disciplina. not joyful. En el momento no causa gozo. In other words, all this stuff is not fun that you're going through right now. En otras palabras, todo esto que estamos pasando no es But divertido. look at this. Those who have been trained by it, Pero aquellos que han sido entrenados por What does that esto, mean? ¿qué quiere decir esto? endurance. Tener aguante, perseverancia. Training is endurance. El entrenamiento es perseverancia, Amen. es aguante. That's Amén. what training is. Eso es lo que se trata el entrenamiento. If you let it train you, Si tú dejas que te entrene, righteousness comes forth. entonces viene la justicia. Amen. Amén. I'm going to close right there. Voy a cerrar allí. Sam's getting hungry. Ya Sam tiene hambre. If we don't receive discipline, Y si no recibimos disciplina, we will not have peace. no tendremos paz. If you don't receive discipline, you won't have peace. Si no recibes disciplina, no tendrás paz. Or again, when I say discipline, I'm talking about endurance. Y otra vez quiero aclarar que cuando hablo de disciplina estoy I'm talking hablando about tribulation. de perseverancia, I'm de talking about hostility tribulación, against you. de That's what I'm talking hostilidad en about. tu contra. Estoy hablando de eso. You won't have peace. No vas a tener paz, You won't have the fruit of righteousness. no vas a tener el fruto de la justicia. It will come later Va a venir después, when you allow the discipline cuando permitas que la the disciplina endurance y que la to perseverancia penetrate your heart, que penetre tu and corazón, then you'll become just like Jesus. y entonces podrás ser como Jesús. That's what's going on right now. Eso es lo que está sucediendo ahora. Amen. Amén. It's not pretty.
No es lindo, but we have to learn how to endure it. pero tenemos que aprender cómo And then perseverar. God will show us the next steps. Y Dios nos mostrará los pasos But siguientes. this is step number 1 or 2. I'm not sure which it is in the list of things I've been preaching. Pero este es el paso número 1 o 2, no estoy seguro. But this is the step right now. Pero este es el paso ahora mismo. Learn to endure. Aprender a perseverar. Learn to endure. Aprender a Learn perseverar. to obey God. Aprender a obedecer a Don't Dios. shrink back. No te quedes atrás. Don't quit. No te des por Don't vencido. run. No corras. And defeat that spirit Y vence ese espíritu that would not allow us to go to the cross. que no nos permita ir a la cruz. Father, thank you for the word, Padre, gracias por la your palabra, blessings, por tu your bendición, grace and your mercy. por tu gracia y May this misericordia. word produce fruit. Que esta palabra produzca fruto May those right now, y que aquellos que Lord, ahora just give them an opportunity dales una oportunidad to say, Lord, de decir, Señor, I want to have endurance. yo quiero perseverar. I'll endure tribulation, Yo perseveraré en la tribulación, which is your discipline. que es tu disciplina For the Christian, para que por los it's cristianos, for our salvation. para nuestra For salvación, others, para it's otros for their destruction. es para su destrucción. What you use for destruction in one Lo que tú usas para para destrucción en brings unos, salvation in the other. trae salvaciones a The otros. flood El diluvio destroyed the wicked, destruyó a los malvados, but it saved the righteous pero salvó a los justos, because they built the ark. porque ellos construyeron el arca. 120 years of endurance 120 años de perseverancia getting the ark built para construir el arca, for the day of destruction. para el día de destrucción. May we build the ark today Que nosotros construyamos el arca hoy, in the powerful name of en Jesus. el nombre poderoso de Jesús. Amén.